Varias décadas contemplan el trabajo o la trayectoria de José Manuel García Agüera. Primero dirigiendo la Galería Alameda, posteriormente la editorial GA Ediciones Coincidentes, que desembocó finalmente en la creación de la fundación que lleva su nombre. Él reconoce que este trabajo no ha supuesto para él ningún esfuerzo, que lo ha hecho muy a gusto. Sin embargo, eso no significa que la comunidad para la que lo ha desarrollado no se haya beneficiado de su labor y que ésta no merezca también nuestro reconocimiento y gratitud. En febrero de 2014, el Ayuntamiento de Coín decidió otorgarle la Medalla de Oro de la ciudad. Y son condecoraciones como estas las que señalan la labor de algunas personas y los méritos realizados. Muy buenas, una cita con el amor. Hoy se ha quedado en Coín. Y se ha quedado en Coín porque José Manuel García Agüera ha tenido la bondad de ofrecernos su casa para conversar un ratito con él sobre Coín, sobre él mismo, si es posible, sobre la Fundación García Agüera y sobre el amor que sentimos los coineños por Coín, que tú podrías ser un ejemplo bastante paradigmático. ¿Se podría decir así? Yo no le voy a poner pega, ¿no?, a lo que tú has dicho y me parece bien, ¿no? Solamente una pequeña salvedad, ¿no?, que no es mi bondad la que os hace traer aquí, sino que para mí es un placer, ¿no?, el hecho de que estemos aquí conversando y sobre todo contigo, con el que me paso un muy buen rato utilizando la palabra, ¿no? Bueno, pues ese recorrido que empieza José Manuel García Agüera yo me acuerdo un día que tú me das la noticia que estás pensando en crear la fundación. La fundación por entonces era un proyecto, una idea en tu mente, y a mí me entusiasma por todo lo que sospecho que va a llevar a cabo. Pero la fundación comienza mucho antes porque la génesis empieza casi en los años de universidad, podríamos decir, tuya en Granada. Sí, la fundación en realidad no es más que el resultado o el estado de este momento, de ese camino, ¿no? Porque en realidad el proyecto cultural, plástico, editorial que iniciamos en el año 83, 84, y el origen fue, como tú bien dices, la Galería Alameda, ¿no? Ese fue quizá el germen de una de las actividades, de las ediciones y de las cosas que hemos venido haciendo pues desde entonces hasta aquí. Galería Alameda dio paso a lo que llamamos después GA Ediciones Coincidentes, y de GA Ediciones Coincidentes pues ha pasado a lo que es la Fundación. La Fundación no es más que un paraguas, una forma digamos jurídica, ¿no?, de poder entender pues lo que hacemos, ¿no? Cuando utilizábamos GA Ediciones, porque teníamos que tener una sociedad por donde poder tener presencia, ¿no?, en lo que se llama el tráfico jurídico mercantil, ¿no?, y además que casi te lo exigían, ¿no? Pero claro, una sociedad limitada, como era en aquel caso, todas las sociedades tienen ánimo de lucro, ¿no? Sin embargo, las actividades que nosotros desarrollamos no tienen ningún ánimo de lucro, ¿no? Quizás la fundación o la fórmula jurídica de fundación sea más adaptable o más adaptada a lo que realmente hacemos, ¿no? Porque efectivamente la fundación es una entidad, una institución, en este caso cultural, sin ánimo de lucro, y las actividades que venimos desarrollando pues no tienen ánimo de lucro ninguno, ¿no? Ni ninguno de los que estamos en la fundación pues... ¿Os beneficiáis económicamente de ello? Dependemos económicamente de la fundación. Es más bien la fundación la que depende de nosotros, ¿no? Es decir, la fundación no es más que el concurso
de una serie de personas, de amigos, de gente que venimos ya pues, desde el año 84 teniendo ese grupo, ¿no? Y se llevan a cabo pues, las actividades que realizamos a través de las capacidades, el trabajo, el talento y el bolsillo de los que la componemos, ¿no? Si calculamos los años que hace, si empezó en el 84 significa que ya llevamos 32 años de experiencia cultural, dinámica. Los coineños, que amamos la cultura, hemos conocido cómo es el Coín gracias a todas estas intervenciones, todas estas publicaciones que ha realizado la Fundación, la editorial GEA. Pero, ¿cómo sería Coín si una persona como tú no hubiera abanderado todas estas publicaciones? Yo me atrevo a decir que, por supuesto, habría sido un Coín más pobre, al menos en cultura. Te lo agradezco, ¿no? Ese comentario. Yo, sin embargo, creo que lo que hemos venido nosotros a ocupar, ¿no? Es un espacio que faltaba en Coín, ¿no? Es decir, una ciudad como Coín en los años 80, sin que tuviera un nexo de unión pues con la modernidad, en este caso con la pintura, ¿no? De tu tiempo, ¿no? Pues hubiera sido casi impensable, ¿no? O esa carencia estaría ahí, ¿no? Todavía, ¿no? El hecho de comenzar aquellas ediciones, que empezaban como ediciones coincidentes, ¿no? Eran intentar acercar a tus paisanos, ¿no? Pues la pintura de verdad, ¿no? Es decir, hasta entonces estábamos acostumbrados a tener en la casa colgado un póster, ¿no? Comprado en el Nochidía de Torremolinos, por decirte un sitio, ¿no? Y la galería supuso para mucha gente el inicio del coleccionismo, ¿no? Es decir, de tomar contacto con el arte, y además con el arte con el que se identificaban, con el arte de tu tiempo, con el arte contemporáneo, ¿no? Y poder tener también en tu casa, pues a un precio muy barato para aquel entonces, pues lo más cercano a lo que se podía acceder, que era la obra gráfica, ¿no? Y pusimos en marcha pues unas suscripciones de obra gráfica que estuvo funcionando durante varios años, ¿no? Eran unas entregas trimestrales, ¿no? Y a través de esas ediciones, ¿no? Pues mis paisanos y mis amigos y la gente de Coín y también mucha gente de Málaga, pues pudo tener acceso a la obra de Julio Juste, de Pablo Sisé, de Juan Vida, de José Guerrero, de Teixidor, en fin, de quizás pues gran parte de esos artistas que componían el panorama español contemporáneo de ese momento, ¿no? Fuisteis audaces al apostar de aquella manera, primero por la Galería Alameda. Me han contado, trayendo a personajes de la importancia que en aquel entonces de Ukelele, ¿no? Por ejemplo, la exposición de Ukelele, con Cesepe, El Hortelano. Y por aquí, hombre, hoy viendo el listado, ¿no? De la nómina de personas y de artistas que pasaron por la Galería Alameda, está representado, ¿no? Una gran parte de lo que en ese momento era la pintura contemporánea, ¿no? Y no solamente la pintura, sino la fotografía o la escultura, ¿no? Ese acercamiento de los artistas y del arte, ¿no? A la gente de mi pueblo, pues quizás fue lo más relevante de ese proyecto, ¿no? Yo te estoy hablando de una época en que algunas personas, cuando entraban a la galería, asomaban la cabeza y decían, pero ¿se puede entrar? ¿Se puede pasar? ¿No cuesta nada? Y bueno, la gente también hubo que ir educándose, ¿no? en ese tipo de cosas. La galería nuestra abría solamente los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y llegó un momento en que la galería fue pues el centro
de esa movida coineña, ¿no?, de los años 80. ¿Era un punto de encuentro? ¿Podía ser? Y fue el punto de encuentro durante los viernes y los sábados de todo el mundo, ¿no?, que era el inicio para salir, ¿no? Es decir, siempre te citabas en la galería y a partir de ahí ya veías la exposición y después te ibas, ¿no? Y otra cosa que se hizo también en aquella época, coincidió en las fiestas, ¿no? Es decir, en aquellos años Coín fue casi a fiesta por día, una cosa tremenda, ¿no? Era la época de los fanzines, de cada fiesta había un fanzine, y siempre que se inauguraba una exposición había siempre después una fiesta, no organizada por nosotros, organizada por Paquillo Fali o por Escorbuto Crónico, por cualquiera de los grupos que en aquellos momentos funcionaban, ¿no? Y la verdad que era como muy bonito y simpático, ¿no? Porque normalmente no se acababa la tarde en la exposición, ¿no?, sino que el siguiente paso era la fiesta, ¿no? Al contrario, no solo no se acababa, sino es donde empezaba. Y continuaba, efectivamente, ¿no? Entonces todo el mundo se citaba prácticamente en la galería y a partir de ella pues era la noche de aquellos años, ¿no?, que era quizás demasiado inocente o no a las que son hoy, ¿no? ¿Sí? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Y ese proyecto da el relevo posteriormente a GEA Ediciones. Sí, en aquel momento de la galería pusimos en marcha también una especie de editorial, ¿no? Editábamos catálogos de los artistas que venían a las exposiciones, como te decía antes, se editaba obra gráfica y empezaron a editarse también unas carpetas, ¿no? Que de ahí venía el nombre justo de Coincidente, porque trataban de hacer coincidir en una carpeta la obra de un pintor y la obra de un escritor, ¿no? La galería dejó de funcionar en el año 92, 93. Ahí hubo un parón, porque hoy atravesamos una especie de desierto, ¿no?, a la travesía del desierto, ¿no? Y yo empecé a interesarme por la historia de Coín en el sentido de ir recopilando sobre todo fotografía, que era, digamos, mi pasión, ¿no? Yo provengo, como tú sabes, mi padre tenía un cine, ¿no?, y quizás el Cine Alameda. Quizás esa niñez y esa adolescencia de fotogramas. Con un cine a tu disposición, pues te tiene que marcar, ¿no? Y efectivamente, pues a mí me ha marcado en el sentido de que entiendo también la imagen de una determinada forma, ¿no? Y muchas veces mi palabra no se explica lo suficientemente si no va acompañada de una imagen, ¿no? O la imagen tampoco sé explicarla si es que necesitase explicación esa imagen, si no es con el añadido de la palabra, ¿no? Quiero decirte con esto que la imagen ya me interesaba, ¿no?, desde siempre, ¿no? Y aplicar esa imagen a lo que es tu pueblo, a lo que es tu ciudad, ¿no? Pues comencé a ir coleccionando postales de Coín, fotografías antiguas. Las primeras que te llegan son las que le recopilas a tu familia, las que tienen tus padres, las que tienen en tu casa, tu familia, tus amigos, y poco a poco vas teniendo un material que ves. Eso ocurre aproximadamente el año 97, 98, ¿no? Un material que tienes que compartirlo, ¿no? Porque en ese aspecto somos muy machadianos, ¿no? En el sentido de cuando Machado decía, en las cosas del saber y de la cultura, lo que se da, se gana, y lo que se guarda, se pierde. Entonces, en ese aspecto, ese material, esa documentación que fuimos recopilando, pues no podías quedarte con ella en tu casa, ¿no? No habría tenido sentido, como decías, claro, siguiendo el comentario o el axioma de Machado, ¿no? Es que no tiene sentido
ese tipo de cosas si no la compartes, ¿no? Yo repito muchas veces una teoría que es la que yo llamo la teoría de la tarta, ¿no? Es decir, para mí todo este tipo de cosas son bomboncitos, son dulcecitos, ¿no? Son, digamos, una tarta, la representamos en una tarta, ¿no? Pero una tarta no tiene sentido que te la comas solo. Es más, si te la comes solo, lo único que te puede pasar es una descomposición con lo desagradable que eso puede resultarte cuando ocurra, ¿no? Pero también hay otra cosa por encima de eso, ¿no? Y es que no hay nada más triste que comerse una tarta solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas que tú vas descubriendo, lo que vas teniendo, no tenía sentido si tú no lo compartes con tus paisanos, ¿no? Con tus amigos, con tu gente. Ese fue prácticamente los dos primeros libros que iniciamos el proyecto editorial de Gea Ediciones, previo a la fundación, que fue El crimen de Coín, un libro de don Bartolomé Berenda que estaba sin publicar, inédito, nos pareció curioso, y editamos además, formando parte de esa edición, un libro clásico de don Bartolomé Berenda, que era El lobo y la oveja, sobre unas inundaciones en el siglo XIX en Coín, y a partir de ahí apareció el Crónicas de Coín, ¿no? Que fue, digamos, el libro clave. Exactamente, y casi un fenómeno. Un fenómeno, a veces se dice fenómeno de ventas o despertó la curiosidad de todo Coín. Sí, la verdad es que fue un libro que funcionó muy bien. La primera edición se agotó prácticamente de salida. Hicimos una segunda edición que también está agotada, ¿no? Y ahora a mí me resulta muy agradable, ¿no? Porque es un libro que a mí solamente me ha dado satisfacciones, ¿no? Y muchas veces voy a casa de amigos y me lo encuentro en un atril, ¿no? Puesto porque es un libro también de consulta, ¿no? Ese libro comienza a recuperar lo que es la memoria común de tu pueblo, ¿no? La memoria colectiva, ¿no? Y sobre todo las imágenes gran parte de las imágenes de esa memoria colectiva coineña, ¿no? Es un libro que tiene casi 900 fotografías, ¿no? Y después yo incluso todavía llego a consultarlo, ¿no? Porque hay muchos datos y muchas cosas que tengo que irme al libro a ver cómo era aquello y tal, ¿no? Incluso muchas de las cosas que en ese libro se incluían, ahora me están sirviendo para ampliarlas, ¿no? Que digo yo, por ejemplo, ahí hay un capítulo dedicado a Miguel Salgado, ¿no? Como hay otros capítulos dedicados también a otros personajes de la historia de Coín, que merecía la pena que mis paisanos conocieran, ¿no? Quién era ese paisano, y concretamente en el tema de la fotografía, pues el primer fotógrafo de Coín, que fue don Miguel Salgado, tiene un sitio relevante en ese libro, ¿no? Claro, ese libro se publicó en el año 2000, o sea, hace ya 15 años, ¿no? Y en estos 15 años también se han ido añadiendo cosas, encontrando cosas, conociendo más datos, ¿no? Basándote en ese inicio de esa monografía, después se pueden desarrollar también más, ¿no? Igual que muchas de las cosas que se apuntan ahí hoy han servido también para hacer ya trabajos más monográficos y más concretos, ¿no? Basados en eso, pero desarrollando quizás, bueno, pues con más información, más datos y tal, ¿no? Ese libro, la verdad que sí que fue, en Coín supuso también un antes y un después en muchas cosas, ¿no? Hasta aquel entonces, el coineño es muy especial para muchas cosas, ¿no? Cuando el coineño tenía una fotografía antigua, tenía algo así que podía sonar a lo que estamos hablando, ¿no? Lo guardaba en su casa, no se lo enseñaba a nadie, no quería que eso lo viera nadie, porque si lo veía alguien ya parece que perdía el encanto de ser tú el único que lo tuviera, ¿no?
En ese aspecto, el Crónica de Coín rompe con esa historia, ¿no? Es decir, las fotos que hay son estas, habrá más fotos, pero las que son comunes y las que son para todos ya están aquí, ¿no? Se pueden añadir más fotos, se pueden... Tú en aquel momento, de hecho, entiendo que convences a mucha gente de que ceda esas fotografías. Claro, ¿no? porque, hombre, en primer lugar, una historia de Coín no la puede escribir una sola pluma, ¿no? Ni hay tinta en el tintero, en un solo tintero para escribir. Luego, cualquier trabajo de investigación sobre la historia de Coín o en general, tiene que ser el concurso de mucha gente, ¿no? que trabaje sobre muchos aspectos y en conjunto intentaremos, bueno, pues, componer ese puzzle o esas teselas que al final te van a dar un mayor conocimiento de tu pueblo, ¿no? Pero, por otro lado, volviendo al tema del Crónica de Coín, ¿no? Hombre, el Crónica de Coín también te da muchas bases para que tú también te interese en continuar algunos aspectos que ahí puedan haber quedado cortos o que necesiten una ampliación, ¿no? Te decía que yo la verdad tampoco tuve mucha... La gente conmigo se ha portado siempre muy bien, ¿no? Me han facilitado sus recuerdos, sus fotografías, sus papeles más íntimos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que quien ha dejado algo sabe que va a tener un buen uso, ¿no? Y esa es la primera exigencia que te exige quien te lo preste, aparte de que se lo devuelvan, ¿no? Es decir, que si te prestan algo, pues lo devuelven, ¿no? Pero sobre todo que el uso va a ser adecuado, ¿no? En lo que te ha dejado, ¿no? Y en ese aspecto, el Crónica de Coín, si te fijas en los agradecimientos, pues hay muchísima gente, ¿no? Todo el que me prestó algo, todo el que me facilitó la información, todo el que me ayudó a identificar a las personas, a ponerle fecha, porque claro, las fotos no te llegan con la fecha por detrás y quién aparece y eso que es lo que es. La foto te aparece como un papel impreso y a partir de ahí tú tienes muchas veces que investigar a qué época corresponde, ¿no? Muchas veces. En el caso de la Crónica, la primera diferenciación que se hacía era pues antes de la guerra o después de la guerra, ¿no? Muchas veces descubrían que esa foto era después de la guerra porque a lo mejor la persona que iba de luto, ¿no? Es decir, hay muchos elementos, ¿no? de la propia historia, de la propia intrahistoria, ¿no? Que te van sirviendo para identificar también a esos personajes, a esas personas que aparecen, porque en el fondo la historia de Coín no son los grandes hombres, ¿no? Es decir, la historia de Coín somos todos, ¿no? Y cada uno en su cachito intenta hacerla más grande, ¿no? Pero es verdad que en ese libro hubo mucha gente que también se sintió parte, ¿no? Es decir, no es aunque por razones editoriales y de trabajo, pues tiene que firmarlo el autor, que soy yo, ¿no? Pero en realidad es un libro que es mucho más de la gente que mío, ¿no? Es decir, porque yo en realidad lo único que he hecho ha sido recopilar, ordenar y, bueno, poner de manera agradable y fácil al posible lector, ¿no? A tu paisano que lo va a ver, ¿no? Pero en realidad es un libro que está hecho por muchísima gente, ¿no? Porque, ya te digo, gente que ha llegado aquí a mi casa, ¿no? Con bolsas llenas de papeles, ¿no? Mira, que esto como te lo dejo, Don Manuel, se lo dejo a usted porque cuando me muera mis sobrinos no van a saber lo que hacer con ellos y lo van a tirar. Y yo estoy seguro que esto lo va a usted. Y entre esos papeles pues han venido cosas siempre muy interesantes, ¿no? O personas que se han llegado por la casa y yo, en fin, le agradezco enormemente esa confianza, ¿no? De venir con sus álbumes familiares, ¿no? Para que tú los escanees y si hay algo que te pueda servir, pues lo utilices, ¿no? Y todo eso ha ido componiendo pues gran parte de lo que es el archivo hoy de la Fundación, ¿no? Es decir, si
decir, Crónica de Coín fue, digamos, el elemento que supuso aglutinar muchas fotos y mucha información, ¿no? Bueno, pues hoy, 15 años después, eso se ha ido desarrollando, se ha ido ampliando, se han ido añadiendo más cosas y hoy conforma lo que es gran parte de los activos de la Fundación, ¿no? Que es por su archivo histórico. La Fundación se tiene, digamos, como 4 partes, ¿no? Por un lado está lo que es el archivo histórico, como su propio nombre indica, pues son documentación histórica. Tenemos una documentación muy interesante, no solamente propia, sino también recopilada de otros archivos, de documentación propia. Tenemos pues, en fin, documentación que va desde 1550 a 1650, por ejemplo, en documentación original, ¿no? En recopilación de otros archivos, pues hay también mucho papel. Ahí está también el legado de don Cristóbal Torres, el libro que publicamos con casi 400 documentos hasta ese momento inéditos, ¿no? Y que recuperamos de los archivos de don Cristóbal Torres y que Paco Marmolejo, que es director del archivo histórico nuestro, hizo un trabajo brillantísimo, ¿no? A la hora de inventariar y de catalogar y de saber qué es lo que había ahí, porque entre los papeles de don Cristóbal Torres hay una documentación incluso anterior a la más antigua que existe en el archivo histórico de Coín, ¿no? Es decir, si el archivo histórico de Coín, aquí acaba la caja primera, o sea, aquí empieza la primera caja, estamos hablando quizás de anterior, ¿no? Todo ese material, como te digo, ha ido componiendo lo que es el archivo, ¿no? Y hoy tenemos un archivo interesante, con bastantes cosas a las que acudir, por si te interesa estudiar o profundizar en la historia de tu pueblo. Ten en cuenta que cuando nosotros, el grupillo de personas que en aquellos momentos, Antonio Urbano, Osorio García Guillén, Víctor Gallero, Ángela Avellaneda, el propio Roque Naranjo, cuando nos poníamos a trabajar o a investigar sobre Coín, en realidad no había nada. Es decir, ¿a dónde acudía? Es decir, bueno, salvo el archivo municipal, que es una fuente importantísima, y además el archivo municipal de Coín es uno de los archivos más completos que existen en la provincia, ¿no? Y tiene una buena documentación. No olvidemos que Coín fue durante 2 siglos cabeza del corregimiento, ¿no? De las 4, Alaurín, Cártama, Coín, ¿no? Y claro, eso supuso que el centro de ese corregimiento, administrativamente hablando, fuera Coín, ¿no? Con lo cual... Al hilo de esa cuestión, ¿tú crees que el coineño o el coíno es consciente de la importancia que tuvo su pueblo, de lo importante que fue? Yo creo Quiero decir, en parte, la función de todos los libros que ha ido publicando la Fundación consiste en eso, ¿no? En intentar explicar un poco... Hombre, yo creo que la gente entiende las cosas cuando se les explica. Es decir, si nadie le ha hablado nunca de eso y además si te ha interesado y vas en busca de algo y no lo encuentras porque no existe o porque no tiene o las fuentes son tan insignificantes que se agota en la primera lectura, pues hombre, también te desaniman, ¿no? Quizás, en fin, gran parte de nuestro esfuerzo en esta historia es precisamente en poner cosas en lo alto de la mesa para que se puedan utilizar, ¿no? Es decir, que la gente que hoy tenga interés en conocer su pueblo, en conocer su historia, pues no se encuentre, en fin, ese desierto de arena que nos encontramos los que empezamos, ¿no? Hoy ya hay muchas cosas sobre las que poder iniciar, ¿no? Cualquier persona que esté interesada en, como digo, en conocer de su pueblo, de su historia y de su antigüedad, hoy tiene la Fundación y otras publicaciones elementos como para llevarte a ello, ¿no? y sacar cosas en claro, ¿no? Es verdad que todavía faltan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y es verdad
que todavía faltan muchas cosas por publicar y que lo que hemos hecho, aunque tiene su importancia y tiene su volumen, no deja de ser todavía muy poquillo, ¿no? En relación con lo que habría que hacer, ¿no? Considerable con respecto a lo que había. Luego la Fundación desarrolla, por ejemplo, un proyecto que tiene es el de rescatar también la figura de Reina Manescau. Sí, eso es un proyecto que ya empezó en el propio Crónicas de Coín, ¿no? Muchas veces los coineños hemos sido bastante poco conocedores y bastante poco interesados, ¿no?, en conocer pues personajes de nuestra historia, ¿no?, personajes coineños que han sido relevantes, ¿no? En el Crónica de Coín, como decía, ya se habla de don Juan Santos, de Fernando de Hermosa, de Jiménez de Guzmán, del propio Bartolomé Abelenda, fotógrafos como Miguel Sargao o como Juan Marmolejo. Últimamente se ha publicado un libro de José Antonio Urbano de personajes de Coín, ¿no?, olvidados en muchos casos. Que en muchos casos han sido olvidados, ¿no? Fíjate que forma parte también de nuestra idiosincrasia, ¿no?, pues investigar sobre esos personajes, sobre esos coineños que creemos nuestros paisanos deben de conocer también, ¿no? Y en ese aspecto, quizá el personaje más relevante y al que le hemos prestado mucha atención y la gente, yo creo que ha entendido muy bien, fue don Antonio Reina Manescau, ¿no?, que es un pintorazo universal y conocido en el mundo entero como el pintor de Venecia. Muy cotizado, con obras en todos los museos del mundo y probablemente el pintor con más presencia en los mercados internacionales después de Picasso. Y que un pintor de esa envergadura, de esa categoría, ¿no?, pues en Coín no lo conocíamos, ¿no? Gran parte de nuestra actividad, ¿no?, pues ha sido dar a conocer a ese personaje, que yo creo que ya es un personaje que está implantado, ¿no?, digamos, en la sociedad coineña y en la memoria de los coineños. Y pues es un personaje al que no dejamos, ¿no? Es decir, seguimos investigando sobre él, seguimos aportando documentación, seguimos rebuscando cosas, cada vez sabemos más sobre Reina Manescau, cada vez tenemos más cosas que compartir, digamos, con nuestros paisanos, ¿no? Hasta tal punto que, hombre, no se entendía y no se entiende que en el pueblo natal de un pintor de esa envergadura no exista nada que lo recuerde, ¿no? Es decir, por no tener, no tiene ni una calle, por no tener, no tiene, como diría Rafael, ni una glorieta, ¿no?, que es lo que eso merecería, a lo mejor, debería, ¿no?, de tener una plaza. Lo único, algo que nosotros hemos pedido desde hace ya 10 años, ten en cuenta que la primera vez que se pide por parte nuestra que el ayuntamiento le dedique una calle, una glorieta, una plaza, un algo al pintor Antonio Reina, se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos en febrero del 2003. Pero es el día de hoy que no se ha hecho absolutamente nada, a excepción de la placa que pusimos en su casa natal y a ese proyecto del que han sido este gobierno municipal bastante más receptivo que los anteriores, pues hemos acometido en colaboración con Maribel Urbaneja, con la Concejalía de Cultura, la creación de un centro Reina Manescau, ¿no?, que ya están, digamos, montándose, ya se está organizando, ya hay unas dependencias en el convento Santa María de la Encarnación destinadas para eso, y ya estamos empezando a preparar el que de aquí a poco tiempo se pueda abrir al público y en ese centro
centro modesto y humilde, porque lo que se aportan ahí es las cosas que entre todos hemos podido recopilar de Antonio Reina, ¿no? La Fundación aporta cuadros originales, el Ayuntamiento también tiene un cuadro original de Antonio Reina. Esperamos que venga el Rancho Andaluz como sitio permanente de estancia de ese cuadro. Hay fotografías, hay documentación, hay todos los trabajos que hemos ya hecho sobre Antonio Reina. Bueno, pues todo eso va a ser el germen de un centro visitable por el turista y también por nuestros paisanos, ¿no? Porque Coín tiene que pensar también en esa oferta turístico-cultural que hasta ahora mismo no tiene, ¿no? O no tiene lo suficientemente amplia, ¿no? Como para que alguien tenga el deseo de desplazarse a Coín a algo en concreto, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando en ello, como diría el otro. Claro. ¿Se vislumbra eso como un imán para que venga, o sea, no solo esa actuación que nombrabas del museo o el centro de Reina Maescau, sino otras? ¿Puede ser Coín un centro de atractivo para que venga pues visitantes, para que utilicemos eso como motor económico? Por supuesto. Mira, solamente para que te haga una pequeña idea. En breve se va a inaugurar el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga, lo que es la aduana, ¿no? En ese museo que recoge toda la pintura malagueña del 19 y donde está probablemente la mayor colección de obras de Reina Manescau, ¿no? Porque hay muchas obras de Antonio Reina que ha sido donada por él, por su familia y lo que venía también de su tiempo como becado en Diputación, que también tiene obra de Antonio Reina. Pero fíjate, ahora se va a inaugurar ese museo. El Museo Thyssen, que ya está, vaya, que lleva funcionando tiempo y donde existen la colección de pintura andaluza, 3 espléndidos cuadros de Antonio Reina. Quiero decirte que hay un pequeño triángulo en el interesado de esa pintura y el propio Reina, que está por un lado el Museo de Bellas Artes, por otro lado el centro, el Carmen Thyssen, y bueno, Coín, ciudad natal del pintor, pues va a tener un algo donde lo que pretendemos y muchas aspiraciones es que el que venga a visitar ese centro, pues si no conocía a Antonio Reina, se va a llevar ya una información más o menos de quién es Antonio Reina. Y si ya lo conocía, pues seguro que va a encontrar algo que no conocía o que se había podido oír y ahí lo vas a tener, digamos, en lo original. Bueno, pues yo creo que puede ser un centro que revitalice, ¿no?, esa oferta cultural que Coín puede dar. Pero no solamente eso, Coín yo creo que no tiene otro futuro más que la oferta cultural. Ahí están las cuevas rupestres, ahí está también el Hospital de la Caridad por reformar, ¿no? Y bueno, tantas y tantas cosas del patrimonio coineño que si todo eso, como dicen ahora, como le gusta decir a los políticos, se pusiera en valor, pues resultaría una oferta muy atractiva, ¿no?, para el visitante a Coín, ¿no?, y que lógicamente pues generaría riqueza, ¿no?, y alegría, ¿no? Y luego ejemplo para la juventud quizá también, ¿no? O sea, quiero decir que la gente sea consciente de estos personajes tan relevantes que han nacido en Coín, es un estímulo para todos, un orgullo por un lado y también un estímulo como para decir, bueno... Hombre, hoy por ejemplo nos podemos sentir orgullosos. A mí la palabra orgulloso no me gusta especialmente, vale, ¿no? Pero vale, sí satisfechos, ¿no? Vale. Pues con un personaje como, por ejemplo, don Javier Muguerza, ¿no? Es decir, don Javier Muguerza es hoy por hoy el coineño más importante, más universal y más conocido en el mundo como filósofo, ¿no? Fíjate, ¿no?, como filósofo que tenemos, ¿no? Es decir, para nosotros, don Javier Muguerza
que por otro lado es presidente de honor de la fundación y persona con la que tenemos muchísimo trato y mucho contacto, y él está siempre pendiente de las cosas que hacemos y de lo que ocurre en Coín, y él no ha perdido ese contacto, ¿no?, con su pueblo desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Y sin embargo todavía no nos hemos aprovechado, ¿no?, como de pueblo, su figura y de su conocimiento, a lo mejor. Y su conocimiento, ¿no? Y como él, pues muchísima gente, ¿no?, que hay en Coín que en fin, no me atrevo a hacer un listado porque no se me quedase alguien fuera, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces los coineños somos malos para nosotros mismos, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Y creo que debemos de sentirnos orgullosos, como tú dirías, ¿no?, pues de nuestro pasado, de nuestra gente, de lo que somos como pueblo, ¿no? De nuestro potencial incluso. No solamente de nuestro pasado, sino de nuestro propio presente y nuestro futuro, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que las cosas se están haciendo, no solamente por parte de los políticos, sino por la propia sociedad civil, ¿no?, que es la que de alguna manera lleva la voz cantante en muchas cosas, ¿no?, y en otras, pues, lógicamente tienes que ir con el apoyo y la colaboración de las instituciones públicas, ¿no? Pero yo creo que si Coín entiende bien que su futuro, aparte de la huerta y aparte de otras industrias, ¿no?, hay un potencial enorme en lo que es su cultura, su patrimonio, una seña de identidad enorme. Mira, ahí está el propio convento de Santa María de la Encarnación, que es precioso, o la propia iglesia de San Juan, ¿no?, con un retablo espectacular que tiene. O sea, que hay sitios como para que el visitante que quiera venir un fin de semana, un día, un sábado a Coín, no solamente tenga una oferta gastronómica. Bueno, es que son muy complementarias, la turística y las gastronómicas. Claro, es que tienes que venir y tienes que tomarte algo, ¿no? Van de la mano. Además, cuanto más tiempo se quede el turista, hombre, más va a consumir. Más sobreconsumir. Yo te digo que, hombre, que yo creo que por ahí es por donde los coineños, ¿no?, y tanto este equipo de gobierno como los que vengan en el futuro deben de incidir, ¿no?, que, en fin, que no es otra cosa que la recuperación de tu propio pueblo, ¿no?, desde una mirada hacia el interior, ¿no? Y en ese caso, si miramos hacia nuestro interior, pues no tenemos nada más que nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra memoria, ¿no? Y en ese aspecto es lo que hay que cuidarla, ¿no?, y hay que mimarla, y hay también que engrandecerla, ¿no? En cierta medida, un cachito de esto que te cuento es lo que la Fundación también pretende, ¿no? Y en fin, ahí estamos, ¿no?, en esa lucha, ¿no?, con tu propio pueblo, ¿no?, que no es más que, como tú bien decías también antes, ¿no?, es un acto de amor, ¿no? Es decir, no se podría entender nada de lo que muchos hacemos, ¿no?, si no es por un profundo amor a tu tierra, a tu gente, a tu familia, a tus amigos, en fin, a los aires, a los olores y a las vistas, ¿no?, que desde tu casa o desde tu paseo o desde tu ciudad da sobre Coín, ¿no? Y en ese aspecto el proyecto Fundación nace también por amor a tu pueblo, ¿no? Es decir, y también como un acto de correspondencia, ¿no?, a la generosidad que ese pueblo siempre te ha mostrado, ¿no? Yo en realidad me siento muy a gusto en Coín, ¿no?, y de hecho vivo aquí y decidimos hace ya muchos años quedarnos a vivir aquí, ¿no? Pero me siento, hombre, muy agradecido a mucha gente, ¿no?, que tienen un concepto bueno de mí, que me han facilitado, que me han ayudado, bueno, pues también corresponder, ¿no?, a lo que ese pueblo te ha dado, ¿no?, y a lo a gusto que te sientes. Pues esa correspondencia se basa en gran parte del trabajo que realizamos, ¿no? El pueblo te da y tú intentas también generosamente de responder, ¿no?, a ese ofrecimiento, ¿no?
fuera de Coín hay también muchos coineños, muy militantes de su cariño a Coín, que vosotros nutrís con las numerosas publicaciones que enviáis. ¿Cuántas lleváis ya? Los envíos de domingo que realiza la Fundación. Como 220 o 220 y tantos llevan ya. Como bien dice la expresión, se envía los domingos, una vez por semana, y le llega a mucha gente que desde Madrid o otros puntos Sí, los envíos de domingo es digamos, el vehículo que tenemos para... a ver, vamos, verás tú. El trabajo que desarrolla la Fundación también es esos libros, lo primero para poder leerlos es que tiene que saber leer. También es verdad que hay muchos libros... Y saber que existen. Primero que saber que existen, también saber leer, ¿no? Pero también tiene que tener un interés, ¿no?, por tu pueblo. Estamos hablando también de cosas que no son comunes a todo el mundo, es decir, todo el mundo no está interesado en las cosas que uno puede hacer o que la Fundación puede hacer, ¿no? Pero sí hay mucha gente que sí está interesada, ¿no? A esa gente es la que nos dirigimos, ¿no? Y afortunadamente cada día también se van ampliando mucha más gente, pero quiero decirte que también tiene que haber una voluntad por parte del receptor de esa información, de querer recibirla. A lo mejor por muy interesante que sea la historia de su pueblo, no me interesa, ¿no? También puede ocurrir. Hombre, ¿no? podría ocurrir, pero a mí me consta que quizá por la distancia incrementa el cariño sí. Hacia lo que no estás viviendo, no estás compartiendo. Claro, quien más agradece, como tú dices, esos envíos, es el de fuera, ¿no? Que cuando recibe algo, cuando algún libro que publiquemos, cualquier edición que hagamos, ten en cuenta que nosotros la actividad editorial no paramos, ¿no? Porque cuando tenemos dinero o colaboraciones para poderlo hacer en papel, se hace en papel, pero si no tenemos, pues bueno, pues ahí está lo digital, ahí está internet, ahí está los PDF, ahí está la página web, ahí está, en fin, para compartir todos esos trabajos que hoy ya conforman gran parte, ¿no?, de lo que es, bueno, pues esas cosas que no conocíamos de Coín y ya afortunadamente las conocemos, ¿no? Sí, es verdad que los envíos de domingo han sido el vehículo por el que nos hemos comunicado con nuestros seguidores, ¿no?, con la gente que está interesada en esta historia, con nuestros amigos, ¿no? A través de esos envíos no solamente damos información de las actividades que venimos desarrollando, sino que también bueno, pues se da información de las publicaciones que se hacen, de otras cosas también de Coín que pueden interesar, que están relacionadas siempre con el arte y con la cultura y con, en fin, lo que nosotros desarrollamos. Y sí es verdad que el de fuera agradece muchísimo, ¿no?, muchísimo las cosas que se hacen, ¿no? Y a veces te sorprende a dónde llegan esas cosas, ¿no? Porque a veces te crees que lo más cercano es Alaurín o Monta y lo más cercano, yo qué sé, es Lima o Perú, ¿no? Es decir, una cosa... Y sí, efectivamente hay mucha gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, a través de esos envíos, de las actividades, y siempre lo suelen agradecer mucho. Y también es muy agradable, ¿no? En fin, que gente de ultramar, ¿no?, incluso de la propia que España. son descendientes muchas veces de coineños que se fueron. Mira, en el periodo de Alfonso XIII, más o menos de 1902 a 1930, aproximadamente en ese periodo, aunque él después... en el periodo de reinado de Alfonso XIII, abandonaron España 2,5 millones de personas. Es decir, 2 millones de emigrantes que se fueron a Argentina, a Chile, a Colombia. Muchas de esas familias fueron coineños. O sea, en Coín hubo, cuando el campo prácticamente no tenía, sí, no daba nada, entonces se buscaban otra alternativa por ahí, ¿no? Y de Coín salieron muchísimas familias, fundamentalmente argentinas,
no me estoy refiriendo a la emigración de los 60 de Barcelona, sino a los años 20, los años 10, los años 20, ¿no? Mucha gente se fue a Argentina, o Argentina, como digo, Chile, Colombia. Hoy es curioso la cantidad de descendientes de esos coineños, nietos, sobrinos nietos, hijos incluso de algunos de ellos, que se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Y nos piden, bueno, pues muchas veces informaciones. Hace unos años por el gobierno se aprobó una ley que permitía la doble nacionalidad de aquellos que fuesen descendientes de españoles y tal, con lo cual desde la Fundación hemos enviado cientos de certificados de matrimonio, de nacimiento, de su abuelo, de su tatarabuelo, ¿no? Con objeto de obtener esa nacionalidad, ¿no? Y eso nos ha permitido también mantener unas relaciones muy agradables, pues, con muchísima gente de esas que son los descendientes de aquellos coineños, ¿no? De aquellos coineños que tuvieron que emigrar al principio de los años 20, ¿no? Hay una historia muy bonita que viene a cuento de esta movida, y es, yo desde hace mucho tiempo llevo preparando un libro que tengo ganas de publicar. Prácticamente cuando acabamos con el Crónica de Coín ya me puse con ello, que es un libro sobre el primer Coín, ¿no? Es decir, las primeras imágenes que tenemos de Coín, ¿no? Y lógicamente al referirte a las primeras imágenes que tenemos de Coín, te tienes que parar en la obra de don Miguel Saragao, que para eso es el primer fotógrafo y además tiene una obra bellísima, ¿no? Yo la obra de don Miguel Saragao la he estudiado bastante, he intentado recopilar, he buscado, tengo bastante obra original del propio don Miguel Saragao. La Fundación dispone también de 17 cristales originales de don Miguel Saragao. Hizo una colección de postales, 24 postales en concreto, que se editaron en el año 15, 14, 15, y además en una imprenta de Valencia, que era la única que en aquello, una industria valenciana que tenía muy fuerte las artes gráficas, ¿no? Y muchas de las cosas de Coín se hacían en Valencia, ¿no? De esa colección de 24 postales me faltaban 3, que yo no te puedo imaginar el revuelto Roma con Santiago para intentar conseguir esas 3 que no la he llegado a conseguir. Entonces siempre la publicación de ese libro me cortaba el hecho de que, hombre, si vas a hablar de la obra de Miguel Saragao y en fin, su obra clave, la colección de las 24 postales, y te faltan 3, pues no quedaba bonito, ¿no? Publicar el libro con esa colección incompleta, ¿no? Y toda mi energía durante mucho tiempo pues estuvo encaminada a intentar obtener esa colección completa de fotografía. Hasta tal punto que mientras no tuviera esa colección completa, pues no podía publicar el libro porque creía que era incompleto en ese momento. A propósito de una de esas relaciones con nietos de emigrantes coineños, un día recibo un correo de un señor de Argentina, Ernesto Alarcón, ya jubilado, perito agrónomo creo que es, y él me habla del pueblo de sus ancestros, ¿no? Como Coín, porque su abuela había sido de Coín, se había tenido que marchar y siempre le había hablado de su pueblo y de lo que hacían en Coín y tal, ¿no? E incluso él me contaba que había venido hace un par de años, había venido por Coín, había visto el pueblo, se había emocionado viendo el pueblo de su antepasado y tal. Y en esa correspondencia vía email, ¿no? que mantuvimos y seguimos manteniendo, ¿no? En uno de esos correos me envía una foto que me dice, mi abuela en una cajita de carne de membrillo tenía guardadas unas cuantas fotos y entre ellas esta. Claro, yo cuando veo esa foto digo, esta es una de las que me falta de la colección de postales esa. Total, que cuando te ocurre una cosa esa siempre te da una especie de taquicardia el corazón, ¿no? Total, que le envío un correo a este hombre, digo, pues haz favor de mirar en la cajita de tu abuela, a ver si, como vienen numeradas, era fácil de...
a ver si tiene la 12, la 14 y la 18, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, a los pocos días, y si la tienes, pues poder escanearla, le di unas indicaciones para el escaneo y tal. Y si las tienes, pues poder enviármela. Y a los 2 o 3 días recibí esas 3 postales que me faltaban, con lo cual pude completar esa colección de postales del Coín primero, ¿no? Pero la historia es bonita en tanto en cuanto es curioso que después de remover Roma con Santiago por estos lares, ¿no?, de hablar con todo el mundo, de pedirle a todo el mundo, tenga que ser el heredero o el descendiente de un coineño que hace 100 años se fue de Coín, ¿no? Entonces me agrada mucho esa historia, porque uno no solamente necesita de la gente que te rodea, que tiene alrededor para hacer tus cosas, sino que también gente a la que no conoces, no has conocido y está a miles de kilómetros, pues también vienen a colaborar y a participar en esos proyectos de la Fundación, que de alguna manera no son más que proyectos comunes, ¿no? Es decir, sí, que intentan rescatar la memoria común. Y que además, si no lo compartes, no tiene sentido, ¿no? Y esa es un poco... Porque además a muchos nos gustaría tener esas o ver esas imágenes que gracias a él, por ejemplo, pues que nadie más por aquí las tiene, él las ha conservado como oro en paño y dice, bueno, pues las pongo a disposición de todos. Siempre hay algo de lo que te facilitan y lo que te dan que es muy importante. A lo mejor hay muchas cosas que no, pero entre esas viene algo siempre muy interesante que te va a dar un conocimiento mayor de tu pueblo, de ti mismo, ¿no? Y siempre va a engrandecer el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí estamos abiertos, ¿no?, a que quien se crea también con ganas de poder participar o de poder colaborar en los proyectos que hacemos. O poseedor de un pequeño tesoro. Pues aquí estamos y nos encantaría recepcionarlo, trabajarlo, y compartirlo, elaborarlo y compartirlo con todo el mundo. Mira, hay una cosa que yo muchas veces también he dicho, el caso de Jiménez de Guzmán, del libro último que hemos publicado, que es la primera historia de Coín, en el sentido de que es la primera vez que un coineño acomete escribir una historia sobre su propio pueblo, ¿no? Y ese fue Jiménez de Guzmán en 1796. Es curioso que 210 años después no se haya publicado ese libro y hayamos tenido que ser, bueno, se publicó, salió en papel en abril de este año, ¿no? Ese documento es importantísimo, porque además en ese documento se han basado en casi todos los trabajos, ¿no?, que se han hecho, o como una de las fuentes principales, ¿no?, de fuente documental, como es la de... Aunque se ha conocido ese manuscrito de Jiménez de Guzmán por 100 años, o sea, 100 años después de que fuese escrito, por una transcripción que hizo don Fernando del Mosa, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, yo lo cuento en el libro, ¿no?, toda la peripecia de que tuvimos hasta encontrar el original de ese libro, que es lo que realmente publicamos ahora, ¿no? Y claro, ese documento es un documento privado, es decir, forma parte de los documentos privados de una familia madrileña de ascendencia coineña, pero no deja de ser un documento privado, ¿no?, al que, bueno, pues no se tiene acceso si no lo conoces y tal. Pero una cosa es el documento y otra cosa es el contenido. Es decir, yo siempre entendí que ese tipo de documentos, aunque el documento sea de tu propiedad, el contenido es de todos. Y eso es un poco lo que refleja, ese es un poco el sentir que refleja el Jiménez de Guzmán. O sea, es un documento tan importante que, aunque tenga un dueño, los herederos de don José María Jiménez de la Rubia, ¿no?, que es concretamente quien nos lo facilitó, pero el contenido es de todos, ¿no? Es decir, el contenido hay que ponerlo a disposición de todo el mundo, ¿no?, porque es que además
Es que al ponerlo a disposición de todo el mundo cobra mucha más importancia y mucho más potencial para que otros posibles investigadores desarrollen. Y además adquiere su propio significado, porque lo que no tiene significado ninguno es que alguien haga una historia para que la guarde en un cajón durante 200 años, ¿no? Eso es un poco estúpido, ¿no?, pensarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hombre, el compartir con la gente las cosas que hacemos, las cosas que tenemos, y además no solamente se trata de compartir por compartir, sino que ese documento, esa fotografía, ese trabajo, pues intentamos hacerlo lo mejor, lo más atractivo posible, lo más fácil para la lectura. Yo en concreto, y gran parte de las actividades y de las ediciones que hacemos en la Fundación, no están dirigidas a sabios, ¿no? Es decir, no está dirigida a catedráticos, especialistas del siglo XVII, del siglo XV, sino que son ediciones más bien pensando en la divulgación de esa historia, ¿no?, en que llegue a la gente normal, que sepa leer, con el esfuerzo que ocasiona siempre leer, ¿no? Y bueno, siempre intentamos pues que esas publicaciones, pues, a veces son así, ¿no? El listado, el inventario del catálogo del Consejo Municipal de Coín, ese es el listado. Es muy interesante, pero no es una novela, es decir, no es un cuentecito que se cuente, sin embargo, te está explicando y te está dando la información de una documentación interesantísima, que si a usted le hace falta algo de esto o le interesa conocerlo, pues la Fundación la tenemos. Nosotros en la Fundación, de todo ese archivo, como decía antes, de ese archivo histórico, y del archivo fotográfico, que como también su propio nombre indica, es fotográfico, ¿no? Con foto guión gráfico, ¿no? Con fotos y también muchas cosas de gráfica, ¿no? Bueno, pues muchas están metidas en internet, es decir, hay cosas que nos ha dado tiempo y que hemos ya incorporado al archivo de la Fundación, pero también a que cualquiera desde su casa, desde su ordenador, tenga acceso y puede ver, porque yo la colección completa de los periódicos, el Coín Semanario, ¿no?, que fue un periódico que funcionó en Coín en los años 60 y que forma parte de otra sección de la Fundación, que es el archivo histórico, el archivo fotográfico, hemeroteca y bibliografía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues las actividades que hacemos y las cosas que publicamos, que hay una interrelación entre esas actividades y el propio archivo, que es de donde se nutre esas investigaciones, y también esas investigaciones nutren al archivo histórico de los resultados que haya hecho o fotográficos. En resumen, quiero decirte con esto que nuestras publicaciones están pensadas más para divulgar y procurar interesar a ese lector, ¿no?, a engancharlo con el simple objetivo de que nosotros hemos disfrutado con esto y estamos seguros que tú tienes que disfrutar también, ¿eh? Entonces, con ese objetivo y con esa divulgación de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestro arte, pues son las actividades que venimos desarrollando, ¿no? Hablabas hace un momento de que ese hombre guardaba en una cajita de carne de membrillo las fotos, o la abuela guardaba esas fotos. En la década de los 20 Coín ha sido un pueblo con mucha industria, molinos tanto de aceite como de harina, ¿no?, muchas faenas. Incluso somos pioneros, o Coín fue pionera en su momento en industria generadora de energía con el... ¿Tú crees que el coíno tiene el germen o esa inquietud por ser empresaria, por qué aquel Coín era tan próspero y se podría recuperar un Coín próspero? ¿Tenemos esa semilla de ambición
o de poner en marcha proyectos que... ¿Tú cómo lo ves eso? Hombre, yo creo que Coín es una ciudad próspera, ¿no? Y siempre lo ha sido, y la historia de nuestro pueblo nos ha dado un bienestar que a través de los siglos, incluso en muchos casos, estamos viviendo de aquellas rentas, ¿no? Sí es cierto que, hombre, Coín ha estado mucho tiempo basado en la construcción, ¿no? Claro, si la construcción se viene abajo, es decir, la mano de obra de Marbella, es decir, Marbella se ha construido con mano de obra coineña, ¿no? Yo por ahí tengo un vídeo curioso que lo conservo como curiosidad, ¿no? Que es una mañana de aquellos años 2000, 2001, 2002, cuando estaba todo el boom de la construcción en ebullición, ¿no? Te podía sorprender la cantidad de coches que pasaban por Alameda, camino de Marbella, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, de gente que era, bueno, un sin parar, ¿no? Tanto que te llegaba a sorprender, ¿no? Hombre, si todo esa fijación en el tema ladrillo ahora ha venido abajo, pues Coín tendrá que empezar también a pensar en otras actividades. A imaginar otras. A imaginar otras. Y sobre todo esa capacidad que tú decías antes, de emprendedora, empresarial del coineño, que siempre ha tenido. Bueno, pues tendrá que ir pensando en otras ofertas, en otro tipo de negocios. Los tiempos también han cambiado. Coín te permite, por su propia configuración como ciudad, muchas otras alternativas a ese tipo de negocio que no sea solamente que tengo dinerillo para montar un negocio, pues montamos un bar, ¿no? O sea, hay más cosas de un bar, ¿no? Y claro, lo que le falta al coineño es riesgo. ¿Asumir es el riesgo? No, ser arriesgado, ¿no? Es decir, no es que no sea valiente, pero es bastante más conservador que a lo mejor otros pueblos de la comarca, de la propia comarca del Guadalhorce, ¿no? Donde quizás sean más tirados para adelante, más echados para adelante, ¿no? Y Coín en ese aspecto somos bastante más conservadores, ¿no? Pero sí es verdad que esa capacidad empresarial, emprendedora, el coineño tiene que reciclarla y apostar por otras cosas, por ¿no? el futuro de Coín. Apostar por el futuro, ¿no? Y por el futuro de todos. A mí sí me gustaría, ya por último, preguntarte, en la última Noche al Raso presentasteis en la Alameda parte de un proyecto que a muchos nos ilusiona. Ese proyecto es el de las cuevas rupestres de Coín, que pensamos que puede deslumbrar, podríamos llegar a decir, tanto a propios, como se suele decir, como a extraños, ¿no? Sí, llevas toda la razón. Esa ilusión, antes que nosotros, la has tenido que tener tú, despertarse en ti. ¿Tú cómo ves ese proyecto? Hombre, el tema de las cuevas rupestres, en mi opinión, creo que es tan importante para ese desarrollo de Coín del que estábamos hablando antes, turístico-cultural, ¿no? Que yo creo que sería imposible ver Coín, pensar en el futuro de Coín sin pensar en las cuevas rupestres. Quiero decirte, las cuevas rupestres, el conjunto ese mozárabe tan impresionante que tenemos ahí y que forma parte de un conjunto monumental como es toda esa zona, ¿no? Y que hoy es un terreno propiedad de la familia Moreno, ¿no? Tienen que llegar el momento en que la familia Moreno y el Ayuntamiento de Coín logren un acuerdo por el que, en fin, hay también muchas figuras jurídicas imaginativas también a la hora de poder plantear el cómo hacer eso. Todo no tiene por qué ser, mire usted cuánto vale esto, tome usted, adiós, buenas tardes. O sea, hay muchas más maneras de poder llevar y muchos más plazos y muchos más tiempo, y también hay otras formas. Pero lo que sí es verdad es que el destinatario natural de
lugar, ¿no? Es el Ayuntamiento de Coín, ¿no? Que es decir, que es el pueblo de Coín, ¿no? Yo estoy seguro que en un futuro, mientras más pronto mejor, ¿no? Pues el Ayuntamiento sepa compaginar los intereses de la propiedad y la propiedad sepa también ser realista en lo que se está haciendo, y seguramente llegarán a un acuerdo por el que los coineños podamos disfrutar de ese espacio que, una vez que el Ayuntamiento pueda disponer de él, falta también mucho por hacer. Sí. Pero, y una inversión, entiendo, bastante grande. Pero sí, el primer paso sería el poder disponer de él, ¿no? Yo, en las relaciones que he tenido, ¿no?, con la familia Moreno, que son gente, en fin, encantadora y agradabilísima, y con los que yo le tengo un aprecio especial, siempre han mostrado una gran disponibilidad, ¿no?, a ese entendimiento. Hombre, ellos defenderán también sus intereses, pero han mostrado siempre una gran disposición a poder llegar a un acuerdo. Y el Ayuntamiento, creo que ahora, en estos momentos, con un proyecto desde la propia alcaldía y desde la propia Concejalía de Cultura, se lo han tomado en serio y están, digamos, por la labor, ¿no? Luego yo le auguro al tema de las cuevas rupestres un desenlace afortunado, ¿no?, en breve tiempo, y las cuevas rupestres, como te digo, será una de las ofertas culturales, turísticas más importantes que tenga Coín, ¿no? Nosotros, como fundación, que le hemos dedicado mucho tiempo al tema de las cuevas y que estamos preparando una serie de actividades para el 2016 que lo vamos a dedicar prácticamente a las cuevas rupestres, con unas jornadas donde van a tener cabida pues todas las artes, ¿no?, desde la escena hasta la literatura, hasta la pintura, hasta la música, ¿no?, en torno a las cuevas, ¿no? Porque la gente de mi generación sí sabemos lo que son las cuevas, ¿no?, y la hemos visto siempre, incluso hemos llegado hasta a jugar allí, ¿no? Pero hay mucha gente todavía para los que las cuevas rupestres es un gran desconocido, ¿no? Y el primer paso que también hay que dar, ya lo estamos dando, ¿no? En la Noche al Raso fue una, la página web que tenemos ya colgada desde hace mucho tiempo y los vídeos que hemos preparado sobre las cuevas rupestres están dando ya esa información, ¿no? Pero necesitamos rematarla, ¿no? Y lo remataremos el año 2016 con una serie de actividades encaminadas a dar a conocer esas cuevas rupestres, ¿no? Tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que llama a la fundación. Hombre, no digo que llamen todos los días 20 personas, pero que al cabo del mes se produzcan 3 o 4 llamadas, es fácil, ¿no? De colegios, de asociaciones, de personas particulares, de investigadores, que te piden si podrían ir a visitar esas cuevas, ¿no? Y claro, se sorprenden mucho cuando dicen, no, no se puede visitar porque son unas cuevas, vaya, en un lugar que además es un recinto privado y todavía no están habilitadas para la visita. Habilitadas para la visita, ¿no? Pero yo creo que las cuevas rupestres hoy por hoy, o por lo menos la fundación, y yo lo entiendo así también, ¿no?, es el principal, es la asignatura pendiente más importante que tiene Coín, y la asignatura que tiene que resolver mientras más pronto mejor, porque irá en beneficio de todos, ¿no? Te hablaba antes de que vosotros montasteis en la Alameda ese pequeño stand, sí, en el que dabais en la Noche al Raso. ¿Qué impresión te parece? ¿No te sorprende? A mí, te lo digo porque a mí me sorprende el hecho de la atracción que tiene un evento cultural como es la Noche al Raso para atraer tanto público como ocurre, o sea, que son riadas y riadas de personas que se echan a la calle, que junto con la Nochevieja aquí en Coín son los dos fenómenos quizá más notables a nivel de atracción de gente, ¿no? Y que la gente se vuelque en salir a la calle y en la Noche al Raso además en consumir también, ¿no? Y restaurantes que hacen, digamos... Hombre, la Noche al Raso se va a convertir y se está convirtiendo en una noche mágica de Coín, ¿no? Es también una noche donde, bueno, pues esa conjunción de artistas, músicos y otros muchos proyectos, pues nos damos cita, ¿no?, en nuestro pueblo, ¿no? Y la gente responde bastante bien y siempre hay actividades en todos los rincones, ¿no?
nosotros venimos colaborando, ¿no?, con la concejalía y con la Noche al Raso prácticamente desde su inicio, ¿no? Y la experiencia nuestra ha sido muy agradable siempre, ¿no? Es decir, porque mucha gente que se acerca a la mesa o al stand que ponemos, la gente descubre muchas cosas que hasta ese momento no las cosas. Es decir, el año pasado, por ejemplo, lo dedicamos a Rafael Pérez Estrada, este año lo hemos dedicado a las cuevas, ¿no? En ambos casos eran proyectos, ideas, ¿no?, que mucha gente pues no conocía, no lo conocía, ¿no?, en profundidad, pero bueno, ni siquiera. Efectivamente, ¿no? Y luego también recuerdo el caso de la maqueta que hicisteis, tan bonita que quedó, que expusisteis. También creo una noche al raso sobre cómo era el convento de los trinitarios, que para los que solo hemos conocido la torre, también era un regalo a los ojos. Sí, porque, y además esa maqueta que está ahí, que reproduce cómo fue el convento trinitario en su origen, ¿no? Incluso para mí también fue porque esa maqueta es una obra de Gabriel Valencia. Gabriel Valencia es un señor de Antequera que ha dedicado prácticamente su vida, o los últimos 40 o 50 años de su vida, a reproducir o a hacer maquetas de prácticamente todas las fortalezas de Andalucía, ¿no? Este es un trabajo especial que yo le pedí. Él además había sido perito aparejador de los trinitarios en Sevilla, con lo cual conocía muy bien los conventos trinitarios, porque había sido, como te digo, aparejador conservador de esos. Y basándose en el Crónica de Coín, en la fotografía del Crónica de Coín, en estudios que se les facilitaron desde el propio ayuntamiento, documentación que yo también les facilité, muchas fotografías, pudo recomponer pues cómo era el convento trinitario, que desgraciadamente al día de hoy pues lo único que tenemos es lo que es el campanario y que llamamos torre, ¿no?, la Torre de la Trinidad, ¿no? Ese tipo de actividades, como la Noche al Raso, y en concreto lo de la maqueta, viene a ahondar más, Rafa, en lo que decíamos, en compartir, ¿no? Es decir, y en lo que nos enriquece. Claro, hombre, yo creo que mientras más conozcamos de nosotros mismos, mientras más conozcamos de Coín, mejor nos conoceremos nosotros. Y más la amaremos. Y más cambiaremos a mejor, ¿eh? Porque claro, muchas veces cuando se habla de la cultura, bueno, la cultura, hoy también toda es cultura, ¿no? O sea, hay cosas que no son cultura, pero hoy llamamos cultura hasta la cultura de la pomada, ¿no? Vale, muy bien. Pero la cultura, en definitiva, no es más que ese conjunto de conocimientos, ¿no?, que te permiten a ti ver y analizar la realidad con un aspecto crítico, ¿no?, desde una visión crítica, ¿no? Esa es la cultura, lo otro es información, pero la cultura lo que te va a permitir es que tú analices la realidad y la puedas ver y analizar siempre desde un punto de vista crítico. Eso es imposible si tú no conoces tu historia, si tú no conoces tus antecedentes, si tú no conoces nada, ¿no? Entonces, en cierta medida, cuando hablamos en la Fundación por el Arte y la Cultura, lo que queremos decir es eso precisamente, es decir, toda esta información, toda esta documentación, todas estas actividades que venimos desarrollando, no es más que intentar también darte a ti una posibilidad de análisis crítico de las cosas, ¿no? A través, pues, de esa información, ¿no?, de cultura, ¿no?, que voy a llamar. En ese sentido, hombre, venimos desarrollando también un trabajo que puede servir, y sobre todo que puede servir también a generaciones futuras, ¿no? Quizás los que estén por llegar valoren mucho más y vean y le den mucho más valor a las cosas que
que hoy se hacen, no lo digo por mí, ¿no?, sino en general, ¿no?, que los que hoy estemos, ¿no?, y sabrán valorar, pues, en fin, el esfuerzo y el trabajo que conlleva cualquiera de estas publicaciones, cualquiera de estos libros, ¿no? Solamente quien ha trabajado en eso sabe las horas y el trabajo que hay detrás de cualquier proyecto que hagas, ¿no? Aunque te salga mal, ¿no? Siempre hay muchísimas horas y mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y en ese aspecto, pues yo creo que tenemos que ser todos generosos con todos, ¿no? Porque en realidad todos estamos aportando a un COIN mejor, ¿no? O por lo menos eso intentamos, ¿no? Esa sería la historia, ¿no? Pues esa era también un poco la razón de este capítulo de Una cita con el amor, agradecerte de verdad todo el trabajo que desde, como hemos dicho, desde hace casi 30 años, por amor al arte, viene desarrollando José Manuel García Agüera y todo su grupo, amigos, familiares, gente que le quiere y le respeta, y todo ese bagaje y lo que nos deja a los demás el hecho de que tengamos todas estas publicaciones y todos los proyectos que está realizando y que seguirá a buen seguro realizando. Y que están por venir también. Están por venir, porque hay unas cuantas cosas muy agradables, se han esbozado algunas de ellas, que estamos deseando tocar, ver y sentir, oler, todo, porque de verdad que va a ser una suerte poder disponer de ellas. Yo te lo agradezco muchísimo, Rafael. Lo único que añadiría a lo que tú estás diciendo es que también ya tengo una edad, ¿no?, en la que la sensación que tiene uno es como no le va a dar tiempo para tantas cosas que tiene que hacer, ¿no? Pero sí es verdad que no paramos y para nosotros la propia actividad es también vida, ¿no? Y tampoco sabríamos, en fin, vivir si no es con esta inquietud o con esta manera que no tiene otra razón que entender que la cultura es la que mueve la propia historia, aparte del amor, como tú dirías, ¿no? Tú le has dedicado muchos años, muchas horas de trabajo a todas estas publicaciones, a todos los proyectos, y yo creo que la ciudadanía, si no está agradecida ya, bueno, debería de empezar a valorar todo este trabajo, todas estas horas, todas estas páginas y su contenido. Mira, en realidad quien debe de estar agradecido soy yo, ¿no? Y te voy a explicar por qué, porque hombre, yo te agradezco, ¿no?, el valor que le das a la historia, ¿no? Pero si te digo la verdad, yo tampoco le encuentro ese valor, ¿no? Porque yo es que me lo paso bien. Es decir, si quizá tuviese que, en fin, costarme mucho y tal, no, pues sería... Pero en realidad, al contrario, ¿no?, lo haces muy a gusto y lo haces incluso creyendo que estás haciendo algo bien, ¿no? Tampoco son cosas que vayan a cambiar el mundo, pero creo que puede cambiar tu concepto sobre tu pueblo, sobre tu historia y sobre todo interesarte, ¿no? Y fundamentalmente despertar la curiosidad, ¿no? Es decir, porque la curiosidad es el motor de lo que te lleva a leer, de lo que te lleva a ir a ver una película, a ver un teatro, despertar esa curiosidad, ¿no? Y yo a mis paisanos lo que les recomendaría sería eso, ¿no? Es decir, que no perdiesen nunca la curiosidad por saber de ellos, por saber de su pueblo, porque la curiosidad los va a llevar a leer, a interesarse por algo, ¿no? A un sitio mejor. Y seguramente vas a desembocar, como tú dices, en un sitio que no te esperabas que ibas a llegar, que estás ahí, y la lectura te va a dar todas esas satisfacciones, ¿no? Y bueno, pues nosotros queremos aportar ese cachito, ¿no?, de felicidad, que de alguna manera de eso se trata, ¿no?, de que seamos más felices y de que vivamos mejor, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Hasta ese punto COIN
yo solamente puedo estarle agradecido, ¿no? Porque conmigo y con mi familia y con mi gente y con la propia fundación yo solamente he tenido satisfacciones, ¿no? Y las que no lo han sido, pues los ha olvidado uno, ¿no? Pero forman parte de las piedras del camino que todos nos encontramos. ¿No? Pero en realidad, hombre, yo me siento respetado, ¿no? Por la gente y valorado. Por eso te digo que mucha gente te para por la calle, te pregunta cosas, te envía correos, te facilita sus propios recuerdos, ¿no? Sus propias fotografías, sus propios documentos. Y yo en ese aspecto no puedo tener queja de Coín, ¿no? Al contrario, es un sitio donde me encuentro a gustísimo. Bueno, es tu casa. Aquí vivimos y aquí está mi casa y que ahora es la tuya y es la de tus seguidores y tus espectadores, ¿no? Yo para terminar le invitaría a los espectadores a que revisasen las publicaciones que ha publicado primero GEA Ediciones y luego posteriormente la Fundación García Agüera, y sobre todo se detuviera, además de en el contenido, en la forma, en el cariño con el que están diseñadas todas las publicaciones, que son realmente publicaciones muy cuidadas, con muchos detallitos y, como decía, con mucho cariño desarrolladas todas. Sí, es verdad, para nosotros el continente ha tenido mucha importancia, pero también el contenido tiene mucha importancia, pero también el continente, ¿no? Es más, continente y contenido en las ediciones nuestras y en las cosas que hacemos tienen que ir íntimamente unidos, ¿no? Porque además es también una manera que te sea más atractiva, que te sea, incluso muchas veces hay gente que notará el papel, tocar el papel, ¿no? Oler la tinta, aparte de otros muchos elementos también, ¿no? Empezando porque, hombre, un libro no es una sucesión de páginas encuadernadas, es decir, un libro tiene sus propias leyes, tiene sus propias formas, tiene sus propios contenidos, sus propias partes. Entonces, cuando haces un libro tienes que respetar, ¿no? Las propias leyes del libro, ¿no? Si no, lo que ha hecho es coger un taco de folio y graparlo, ¿no? Lo que se dice con cierto desprecio, el copy-paste o el copia-pega, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, hombre, también tenemos un ligazón, ¿no? a la Málaga editorial, ¿no? Málaga ha sido desde nuestro amigo Bernabé Fernández Caniver, el impresor del Paraíso, ¿no? Entonces Málaga tiene, el propio Manuel Alto Aguirre, Málaga tiene una tradición tipográfica, editorial, de ediciones singulares, ¿no? Que nosotros pues también hemos querido recoger esa tradición, ¿no? Y aunque sea en pequeñito y en tu pueblo, pues también desarrollarla, ¿no? Y sí que es verdad que muchas de las ediciones, todas en realidad, le prestamos mucha atención a esos otros aspectos que los que tú también vas a notar, ¿no? Cuando tengas en la mano, ¿no? Y a lo mejor no tienes que leerlo, ¿no? Es decir, el libro se disfruta de muchas maneras, por supuesto leyéndolo, ¿no? Pero también hay otras muchas maneras de disfrutarlo, ¿no? Y se disfruta con la vista, se disfruta con el olor, se disfruta con el tacto. Todas esas cosas las hemos tenido siempre muy en cuenta a la hora de publicar cosas, ¿no? Y yo me alegro de que gente como tú, tan exquisita, tan refinada y tan culta como tú, se fije en esas cosas y además lo valore, lo aprecie y lo comenten, ¿no? Y además estando yo delante, ¿no? Bueno, pues yo... se me ha hecho muy corta... Sí, a mí también. Pero creo que los tiempos en televisión yo seguiría hablando, sí, además pero hay que tener también respeto y cuidado por los televidentes. Sí me gustaría decir que después de este ratito de conversación, yo les diría a los espectadores que este señor que está hoy a mi lado, lo que ha hecho, lo que está haciendo, tiene mucho mérito. A ver si entre todos acertamos a valorarlo. Bueno, yo creo que él, con el cariño que le demostramos, ¿no? Yo me siento valorado y, hombre, y agradezco
Si existe también un detalle, pues hombre, pues hemos sido medalla de la ciudad de Coín, ¿no? Que también es una cosa que agradecemos mucho y que viene también a reconocer pues eso que tú estás diciendo. Y la verdad que nos sentimos muy valorados, muy respetados y sobre todo muy amigos de los amigos y un coineño más, ¿no? Que, bueno, pues si eres de Coín, sientes tu pueblo, pues algo tendrás que hacer por él, ¿no? Pues esto es lo que uno ha hecho, ¿no? Si todos sumáramos ese granito de arena, haríamos de un Coín maravilloso. Seguro, seguro. José Manuel, muchísimas gracias por este ratito de conversación y ánimo, muchas gracias por todos los proyectos y estoy seguro que seguirás deslumbrando con las nuevas propuestas que nos haces. Muchísimas gracias a vosotros, Rafael, siempre a ti.